Hoy vamos a desarrollar la clase ya número 3 de este curso, que está centrado en un tema muy fundamental dentro de la gestión pública, que son las políticas públicas, ¿no? Ese es un tema muy importante para todos porque es clave para comprender cómo el Estado va a identificar los problemas que, que afectan a la ciudadanía, cómo decide qué hacer frente a todo ello y de qué manera estos se van a organizar para poder accionar, para poder generar resultados reales y sobre todo que sean enfocados en el bienestar de la población. En esta sesión vamos a explorar de manera sencilla, práctica, pero ¿qué es exactamente las políticas públicas? ¿Cómo se formulan? ¿Quiénes van a participar en cuanto a su elaboración? ¿Y qué instrumentos se utilizan dentro del Estado para hacer esto realidad? Además, vamos a realizar algunos ejemplos concretos con cada uno de ustedes, ya que conocen las situaciones de un contexto nacional y que todo tenga un sentido en cuanto a la práctica profesional y al desarrollo que vamos a trabajar durante esta sesión. Así que les invito a cada uno de ustedes a poder participar activamente, hacer preguntas, compartir experiencias, aprovechar sobre todo este espacio para fortalecer nuestro conocimiento, ¿no? Que no solamente sea una parte teórica, sino poder compartir experiencias. Sobre todo poder entender cómo funciona el Estado desde adentro. ¿Ya? Antes de iniciar, y bueno, ya que mientras se van ingresando nuestros compañeros, voy a compartir un enlace para que ustedes puedan, en este caso, ingresar, ¿ok? Lo voy a colocar en el chat. ¿Ya? Lo puedan ingresar, voy a compartir mi pantalla. ¿Ok? Voy a compartir mi pantalla. Muy bien. Ya, para comenzar el día de hoy nuestra clase, quiero invitarles a hacer un ejercicio rápido, ¿no? Rápido, y esto va a ser de imaginación. Piensen en un momento que el día de hoy los han sido convocados y han sido nombrados ministros o ministras de Estado, ¿no? Con la posibilidad de tomar decisiones y priorizar, pues, sus acciones, ¿ya? La pregunta súper sencilla es, si fueras ministro o ministra solo por un día, ¿qué problema público acatarías primero? ¿No? ¿Y qué acción priorizarías? ¿Ya? Para responder, por favor, tienen que ingresar al enlace que he colocado en el chat, ¿ya? Y una vez dentro, escriban pues el problema que consideran muy urgente o necesario hoy en día poder resolverlo dentro de nuestro país. O sea, no se preocupen en redactar, porque solamente lo importante es colocar la idea. ¿Ya? Entonces tómense su tiempo y si no pueden ingresar, los leo en el chat. ¿Ya? Entonces, por favor, William, Miguel, Matilde, Marisol, puedan ingresar al chat y colocar, pues, si fueran ustedes ministros por un día, ¿qué problema público acatarían primero? ¿Y qué acción priorizarían? ¿No? A ver, los leo en el chat. Si no pueden ingresar al enlace, si no pueden ingresar al enlace, nos dice seguridad ciudadana, ¿no? Creo que es un tema que hay que priorizar efectivamente, que el Estado peruano tiene que trabajar y priorizar dentro, pues, una política prioritaria que hoy en día, pues, está abarcando el gobierno, ¿no? ¿Alguien más que pueda colocar? Si no puede ingresar al enlace, lo colocan en el chat, ¿ya? La salud de toda la población, nos dice la corrupción. Sí, muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Alguien más? Si no puede ingresar al enlace, lo pueden colocar en el chat.
¿ok? Ya, entonces vemos que la educación también es otro tema muy importante que hay que abarcar, ¿sí? Muy bien, muy bien. Vamos a revisar, ¿no? Que cada uno de ellos, pues, es un tema que preocupa realmente, pues, a nuestro país, ¿no? A los ciudadanos y sobre todo los futuros gestores públicos de nuestro sector. O sea, ¿por qué creen que estos problemas aparecen con frecuencia? Entonces, si se dan cuenta, este ejercicio viene a ser clave, clave para todo, porque nos permite ver cómo nacen las políticas públicas. Justamente la política pública nace y comienza con un problema que es identificar, ya sea discutido, priorizado, es decir, una política pública no surge de la nada, ¿no? Nace porque la gente percibe una necesidad real, ¿no? Y el Estado tiene que responder a ella. Entonces, ustedes muy bien lo que han hecho ahora es identificar una problemática, que es la inseguridad, la corrupción, la educación, la salud de la población. ¿Ok? Ahora vamos a ir justamente a nuestra clase el día de hoy. ¿Ok? El día de hoy vamos a nuestra clase. Ok. Los objetivos del aprendizaje del día de hoy. El primero de hoy, antes de empezar este contenido, brevemente vamos a repasar cuáles son estos objetivos con los que el día de hoy vamos a trabajar. El primero de todos es definir el concepto de la política pública, ¿no? Aquí nosotros vamos a entender de manera conjunta el propósito y cómo se van a diferenciar de otros instrumentos. Vamos a identificar las etapas y el ciclo de las políticas públicas, o sea, desde la identificación del problema, como ustedes lo han colocado a través de esta actividad que han realizado, hasta la evaluación y la mejora, porque primero se identifica y luego ustedes mismos vamos a aprender de manera conjunta cómo existe y cómo se manifiesta el ciclo de la política pública. ¿Ok? A reconocer sobre todo los principales actores que intervienen en el diseño, en la implementación y en el seguimiento de las políticas. Conocer los instrumentos, ¿no? Vamos a conocer en este caso los instrumentos del Estado para llevar una política de papel a la práctica, porque no solamente ustedes pueden revisar que en el caso peruano existen muchas políticas, ¿no? Teóricamente muy bien escritas, muy bien desarrolladas, metodológicamente bien implementadas, pero la idea es que hay que implementarlo y hay que colocarlo en la práctica, ¿no? Vamos a analizar algunos ejemplos de contexto peruano, especialmente aquellos que estén relacionados pues al entorno laboral, ¿no? Entonces, vamos a pasar al siguiente. ¿Qué son las políticas públicas? Ya, vamos a ver qué son las políticas públicas. En primer lugar, las políticas públicas vienen a ser instrumentos del Estado, es decir, que unas herramientas formales que van a permitir al gobierno actuar de manera planificada. Su finalidad principalmente es responder los problemas, las necesidades de la población, ¿no? Como ustedes han manifestado, un problema coyuntural que es la inseguridad ciudadana, la salud pública, la educación, entre otros. Entonces, es poder identificar la problemática y las necesidades que la población requiere atender, la prioridad. Esto significa
que no se hacen políticas para cualquier tema, sino para aquellos que realmente van a afectar el bienestar del ciudadano y requieren una intervención estratégica puntual. En segundo lugar, eh, lo que vamos a abordar también es los objetivos prioritarios que son... Disculpen, se me fue el audio, estaba hablando en voz. Ya, ¿en qué íbamos? Ya, luego vamos a abarcar también, en segundo lugar, una política que va a definir objetivos prioritarios, ¿no? Que son las metas específicas que va a tener el Estado, que se quiere en este caso alcanzar. Además, vamos a trabajar también algunos lineamientos estándares nacionales para qué sirven, para qué orientan, en este caso, a la política pública, ¿no? Para que todas las entidades sepan qué hacer y cómo deben hacerlo y hacia dónde deben hacer, ¿no? Es un punto muy importante, sobre todo para el cumplimiento obligatorio que el Estado. Entonces, esto quiere decir que una vez aprobado una política pública, todas las entidades del Estado a nivel nacional, regional, local, deben alinearse y actuar con coherencia política. O sea, no es opcional. Si se aprueba una política pública a nivel nacional, se tiene que intervenir. ¿Ok? Eh, entonces, vamos a trabajar de acuerdo a lo que nos señala ese plan, ¿no? Es la guía de las políticas nacionales. Finalmente, vamos a trabajar también en las políticas públicas que buscan, en este caso, articular con otros sectores a nivel de gobierno para mejorar el bienestar de los ciudadanos. O sea, ¿qué quiere decir? Que buscamos articular de manera cooperada, gestionada. Esto es muy clave, sobre todo para que muchos problemas para que muchos problemas que no puedan ser resueltos por una sola institución, sino que se requiere la coordinación, la cooperación de otras entidades y sobre todo un trabajo conjunto, que se tenga una visión en común de responder, de lograr resultados reales, sobre todo para la ciudad. Todo esto, lo que ha mencionado, va a ser respaldado por la Guía Nacional elaborado por CEPLAN en el 2024, ¿no? De hecho, que se ha actualizado recientemente, el año pasado, una actualización que es la fuente oficial para el diseño de toda política pública. Los invito a que puedan revisarlo y en este caso puedan chequearlo para que puedan revisar cómo se formula específicamente una política pública, y es un documento bastante elaborado y bastante comprensible, diría yo, para poder diseñar e implementar pues una política pública. ¿Ok? Perdón, se me fue. Ok. Diferencias entre conceptos. ¿Ok? En esta lámina lo que vamos a ver es tres conceptos fundamentales de la gestión pública, que vienen a ser la política pública, los programas y los proyectos. Entonces, ahí hay que diferenciarnos y a veces nosotros confundimos, ¿no? Que la política es igual a la política pública, ¿no? Entonces, en una breve explicaciones y sobre todo que vamos a trabajar con ejemplos porque la idea es que se pueda comprender de la manera más clara y sobre todo con ejemplos. Empecemos ahora por la política, ¿no? Acá nos dice que es una orientación general o una línea de acción del gobierno, ¿ok?
Aquí pues no tiene un documento específico ni establece un procedimiento detallado. Simplemente se expresa una intención que va a tener del Estado en un tema amplio, ¿no? Por ejemplo, como mencionan, pueden hablar sobre la política social. Pero cuando hablamos de la política social, lo mencionan como que el gobierno, por ejemplo, decide priorizar la lucha contra la pobreza, ¿no? Pero sin todavía poder definir qué es lo que hará. O sea, vamos a luchar contra la pobreza, pero todavía no lo tenemos definido, ¿no? O una política educativa, quizás, ¿no? Expresa, por ejemplo, que la educación es prioritario, es una política del gobierno, pero aún no se señalan metas o intervenciones específicas. O sea, son líneas generales, pero que no tienen un instrumento formal. ¿Ok? Ahora, mientras que la política pública es un concepto ya mucho más concreto, ¿no? Acá nos dice que es un conjunto de acciones concretas del Estado para lograr un objetivo público. Entonces, una política pública viene a ser un instrumento ya formal que tiene el Estado, que organiza pues con un conjunto de acciones para lograr un objetivo público. Aquí hay un documento oficial que es aprobado de manera formal, que tiene objetivos, metas y sobre todo responsabilidades y lineamientos. Un ejemplo, la política nacional de igualdad de género, ¿no? Aquí, pues, en esta política se establecen, pues, objetivos generales, objetivos específicos, tiene lineamientos para poder cerrar las brechas, eh, es obligatoria para todas las entidades del Estado. Otro es, por ejemplo, la política multisectorial de seguridad ciudadana al 2030. Entonces, ahí se definen, pues, cómo el Estado va a enfrentar a la delincuencia. Establecen tanto lineamientos que va a realizar pues, la Policía Nacional del Perú, como los gobiernos locales, las regiones y otros sectores. O sea, la diferencia entre una política es una visión ya general, ¿no? La intención que tiene el Estado para poder realizar eh, o el interés hacia una problemática, pero todavía no ha formulado ni un documento. Mientras que la política pública ya es un documento más elaborado. Otro ejemplo puede ser, dentro de política pública, es la Política Nacional de Juventud. Ahí se señalan, pues, objetivos sobre la educación, sobre el empleo, sobre la participación juvenil. ¿No? En resumen, aquí ya es un documento pues técnico, ¿no? Tiene marco normativo, tiene obligaciones con las instituciones, entonces ya es un documento mucho más formal. Ahora, programa, proyecto. O sea, finalmente tenemos al nivel ya mucho más operativo, ¿no? Que son los programas y proyectos. O sea, un programa, como dice, el programa proyecto es un instrumento específico para ejecutar una política pública. Y aquí vamos a hacer casos concretos para que, digamos, se pueda entender mucho mejor. Un programa o un proyecto es un instrumento ya específico para ejecutar una política pública. Son acciones mucho más concretas, con presupuestos y responsabilidades pues ya definidas. Ejemplo, el Programa Nacional Jóvenes Productivos, que pertenece al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Este programa realiza su operación a través de la identificación de la demanda laboral, construye pues capacita a los jóvenes de acuerdo a la solicitud de la oferta laboral. Al finalizar de esta capacitación, pues los acerca al mercado laboral para que ellos puedan ser insertados a un empleo. Entonces, durante ese proceso existe pues un acompañamiento. Este programa pues está alineado a una política de empleo juvenil. Y tiene un presupuesto anual, y tiene metas operativas, y es una unidad ejecutora. Luego está el programa nacional, puede ser
mm, Cunamax, ¿no? Ellos brindan pues un servicio permanente a la primera etapa de la infancia. Ellos trabajan con niños de 0 a 3 años, eh, ejecuta pues acciones para cumplir metas que el Ministerio pues de Inclusión, de Desarrollo e Inclusión, pues requiere. Perdón, se me fue. Entonces, si hablamos de proyectos, proyectos es algo mucho más, proyectos mucho más cortos, ¿no? Más ejecutivos. Por ejemplo, la construcción de un mini gimnasio en un barrio X, ¿no? Por ejemplo, dentro de un distrito, no sé, Santa Anita, Comas, etcétera, se quiere pues implementar un mini gimnasio dentro de un parque. Entonces, este tiene un inicio, un fin, un presupuesto y un entregado, ¿no? El espacio debe ser instalado, ¿no? O, por ejemplo, puede ser la instalación de cámaras de videovigilancia, ¿no? En un distrito. Entonces, esto se ejecuta pues con una intervención mucho más concreta que esté vinculada a la política multisectorial de seguridad ciudadana, o, por ejemplo, recuperar un parque o un espacio público. Es un proyecto puntual, ¿no? Que apoya el cumplimiento de políticas y planes territoriales. En resumen, si tratamos de resumirlo, la política, pues, es la marca una dirección en general, ¿no? Que tiene el gobierno. Ejemplo, la política social, la política educativa, la política pública. Aquí, pues, organiza cómo el Estado va a poder enfrentar a la problemática que tiene aquí el país. Ejemplo, pues, la política nacional de igualdad de género. El programa o proyecto ejecuta pues acciones mucho más concretas, ¿no? Porque para que se cumplan la política, ¿no? Ahí mencionamos al Programa Nacional Jóvenes Productivos, que ese es un programa, a un proyecto pues instalación de cámaras de seguridad, ¿no? Así es que como cada concepto cumple un rol distinto, pero todos son complementarios, requieren específicamente de ello. Ahora, características. Ahora vamos a revisar 4 características principales que deben tener toda política pública. Esto nos ayudará a entender cómo se construye y por qué son distintas a otras decisiones que tiene el Estado. Y aquí hablamos, por ejemplo, de que estén orientadas al bien común. Cuando dice es que busca mejorar la calidad de vida para resolver problemas que afectan a la sociedad en su conjunto, no a los intereses individuales. Entonces, las políticas públicas, ¿qué buscan? Mejorar la calidad de vida de la población en conjunto. O sea, no pueden responder a un interés personal, no pueden responder a un interés político ni empresarial, ¿no? Tiene que estar enfocado pues a un bien común. Deben enfocarse a poder resolver problemas de la sociedad. Un ejemplo, la política nacional de primera infancia, ¿no? Esta política busca que todos los niños del país, especialmente de las zonas vulnerables, crezcan con salud, crezcan con nutrición, con estimulación adecuada. Esta política no beneficia a un grupo particular, sino que busca mejorar a un colectivo, a futuros del país, que debe estar basada con evidencia, o sea, que estos se sustenten en datos, en diagnósticos, en un análisis técnico, en tomar decisiones informadas, efectivas, ¿no? Una política debe fundamentarse específicamente en datos, en un análisis técnico. O sea, esto nos asegura, pues, que respondan a la realidad, ¿no? No a percepciones, no a intuiciones, sino que respondan, pues, a una realidad.
Un ejemplo, la Política Nacional de Salud. Esta se elaboró usando información del Ministerio de Salud, ¿no? Que mostraba un incremento de casos de depresión, ansiedad, consumo de sustancias, entre otros. Gracias a esa evidencia se determinó pues la necesidad de implementar los centros de salud mental comunitario en todo el país. De hecho que a nivel nacional ya se encuentran implementados ya en casi todo el país, en la mayoría de distritos, pero sin embargo todavía el problema es que todavía las personas no se informan, la población no está informada de este importante servicio, ¿no? Es más, que las instituciones educativas todavía desconocen, ¿no? El Centro de Salud Mental Comunitario es un conjunto de psicólogos donde son personas que van a la población puede ser asistida frente a sus servicios de salud mental que trabajan. Incluso ellos desarrollan charlas, capacitaciones para los colegios. Jessica, bienvenida. Entonces, sí, la participativa, porque involucra a la ciudadanía, sociedad civil, sectores en el proceso de diseño, implementación y evaluación. Entonces, las políticas deben involucrar a la ciudadanía, a las organizaciones sociales, a diferentes sectores del Estado en el diseño, en la implementación, en la evaluación. La participación, ¿qué permite? Permite que sea mucho más realista, ¿no? A las necesidades. Pasa mucho que he notado en muchas instituciones que las políticas se desarrollan a nivel de gabinete. Muchas veces no involucran pues la participación de la población para poder resolver la problemática. Y si eso ocurre, pues puede ser que solamente estructuralmente, metodológicamente pueda estar bien diseñada, pero que no esté respondiendo, no esté enfocando a las necesidades de la población. Un ejemplo muy concreto es la estrategia multisectorial Barrio Seguro. Les había mencionado la clase pasada, esta estrategia es una estrategia de prevención al delito que es liderado por el Ministerio del Interior. Ellos articulan con todas las entidades, tanto públicas como privadas. ¿Ya? Entonces, participan los gobiernos locales, participan las juntas vecinales, participan las instituciones educativas, la Policía Nacional, las organizaciones sociales, los vecinos quienes aportan una información, opinan sobre problemas prioritarios y participan en actividades sobre todo de prevención. Entonces, involucra a que toda la población pues trabaje en temas de prevención hacia el delito, ¿no? Y que no solamente sea pues operativo. La parte, como digo, en temas de seguridad ciudadana hay dos líneas de trabajo. Es la parte operativa, que es el diseño del plan que realiza la Policía Nacional, y el otro es la acción es prevención, ¿no? Para que nuestros jóvenes, niños, adultos, pues, jóvenes y adolescentes puedan tener oportunidades y mañana más tarde, pues, no cometan actos delictivos. Y finalmente hablamos sobre que es evaluable y sostenible. Esto permite medir sus resultados e impactos garantizando la continuidad más allá del gobierno de turno, ¿no? Entonces esto quiere decir que además de ser sostenibles en el tiempo, también deben abordar pues un problema que requiere pues una continuidad. Por ejemplo, la Política Nacional de Igualdad de Género tiene indicadores claros que abordan pues la reducción y la brecha en cuanto a la educación, empleo, la participación de las mujeres, tiene un horizonte pues hasta el 2030, lo que garantiza pues esto, que tenga una continuidad, incluso que cuando el gobierno pues cambie, se siga manteniendo esa política. En pocas palabras, una política pública debe ser para todos,
debe basarse con datos reales, debe construirse con participación, debe permitir medir resultados a largo plazo. Vamos a hacer una actividad muy rápida como para poder ver cómo vamos participando. Quiero que cada uno piense en una política pública, ¿no? Peruana que conozca, ya sea salud, educación, seguridad, igualdad de género, empleo o cualquiera, ¿no? Ahora, respondan con una frase en el chat, yo los leo. ¿Cuál de estas 4 características que acabamos de ver cumple la política y por qué? No cualquiera que ustedes se acuerden, cualquiera. Si es que se acuerdan, ya sea educación, seguridad, empleo, cualquiera. Si cumple con ellos. Entonces, no sé, por ejemplo, ahora que ustedes han abordado en primera instancia la política nacional multisectorial de seguridad ciudadana, es un documento que es bastante amplio de analizar, que cumple con todo, está orientado a un bien común, está basado en evidencia, ha sido diseñado y trabajado a través, pues, de una participación de diferentes entidades, tanto públicas como privadas. He visto el equipo que ha trabajado para poder diseñar en su momento este trabajo, lo ha hecho, ¿no? Evaluable y sostenible, pues, ¿no? Eso es lo que se viene trabajando, ¿no? ¿Ustedes recuerdan a alguien, alguna política que puedan colocarlo en el chat? Lo pueden colocar y lo vemos. Yesenia, William, Nasha, Miguel, Matilde, Marisol, Jorge. ¿Alguna política que sea tanto de salud, educación, seguridad, igualdad de género, empleo, o cualquiera del área, cualquiera, ¿no? Que cumpla estas 4 características, cualquiera, lo pueden colocar en el chat. ¿Está bien? Puede ser, por ejemplo, lo que habíamos mencionado, ¿no? La política de igualdad, por ejemplo, es evaluable. ¿Por qué es evaluable? Porque tiene indicadores claros, ¿no? La política nacional de infancia, de la primera infancia, está orientada, pues, al bien común, porque beneficia a todos los niños y niñas. La política de salud, que está basada, pues, en una evidencia, porque se diseñó esto con estudios del Ministerio de Salud, donde se evidenció, pues, que la población, pues, está consumiendo hoy en día sustancias como consumo de alcohol y droga, que está afectando, pues, la salud mental de la población. Es más, ¿no? Se evidenció también que existe adolescentes que están atravesando, pues, problemas de salud que han llegado hasta suicidarse. Entonces, si se dan cuenta, las políticas deben tener mínimamente estas 4 características. Que estén orientadas al bien común, que tengan, que esté basada en evidencia, que sean participativas, que sean evaluables y sostenidas en el tiempo, para que se pueda implementar, ¿no? Constantemente, no solamente es diseñar, sino también hay que evaluarlos. Y si esta evaluación, ya sea positivo o no, hay que buscarla, pues, si es positivo, pues poder seguir mejorarla, ¿no? Seguir implementándola, obteniendo resultados positivos, y si hay que mejorar, pues hay que reconocer qué acciones podemos mejorarla para que se pueda atender principalmente a la población. ¿Ok? Si se acuerdan de alguna política, por favor, lo colocan en el chat. ¿Ya? Entonces yo los leo.
Ok. En esta diapositiva vamos a revisar los enfoques transversales que deben estar presentes en toda política pública. Estos enfoques van a garantizar la intervención del Estado que sea mucho más justa, que esté orientada principalmente a obtener resultados. El primero es el enfoque de derechos. Principalmente, como nos dice acá, se sitúa a la persona como el centro de la acción del Estado. ¿Esto qué significa? Que las políticas aquí deben garantizar que todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos sin discriminación, ¿no? Por ejemplo, la política nacional de acceso de justicia para personas en condición de vulnerabilidad, ¿no? Esta política asegura que las personas con discapacidad puedan, ya sea que sean adultos, comunidades indígenas, niños, puedan acceder a un servicio de justicia de igualdad de condiciones. Luego tenemos al enfoque de igualdad de género. Este busca eliminar las brechas entre los hombres y las mujeres en el acceso a oportunidades, recursos y tomas de decisiones. Entonces, este enfoque lo que busca, pues, es buscar reducir estas brechas, el trato, el generar oportunidades, igualdad de género, igualdad de oportunidades, el acceso a los recursos. Está la Política Nacional de Igualdad de Género, es un ejemplo, que incluye pues las medidas para poder disminuir la violencia contra la mujer y sobre todo promover su participación en cargos públicos para garantizar pues, que estos existan pues una igualdad salarial. El enfoque intercultural. Aquí reconoce y valora que existe una diversidad cultural en el país y que se adaptan a las políticas de un contexto de tradiciones locales. Es muy importante que en el caso peruano se reconozcan las diversidad cultural que existe, ¿no? Por ejemplo, el servicio educativo bilingüe eh, en las zonas quechuas, en las zonas aymara, en las zonas amazónicas, la educación brinda una lengua materna a los estudiantes, respetando tanto su cultura como sus tradiciones. Entonces, porque ahí está abordando, pues, incorporando, pues, las lenguas y las costumbres propios, pues, de la zona, pues, ¿no? La atención de otro ejemplo que se está aplicando es la atención de salud con pertenencia cultural en las regiones amazónicas que lo está implementando hoy en día el Ministerio de Salud. Y finalmente tenemos el enfoque de gestión por resultados. Ellos centran pues la gestión pública en los resultados de impacto, no solo en las actividades y en los procesos. Quiere decir que el presupuesto por resultados que otorga el Ministerio de Economía y Finanzas es un programa ya, entonces el presupuesto por resultados que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas como programa articulado, nutricional o logros de aprendizaje en cuanto tienen sus indicadores, no solamente busca pues no solamente busca pues que la gestión pública pueda cumplir con ciertas actividades, por ejemplo, ¿no? Que si no, que si haya existido pues quizás 1000 capacitaciones, sino qué obtuviste con esas 1000 capacitaciones, sino qué resultados o impactos quieres lograr. Permite medir pues la intervención real, mejorar la vida de la población, porque existe recursos, existe un presupuesto, y ahora con la gestión de resultados te solicitan específicamente en qué gastaste cada sol que te ha sido asignado, que te ha sido entregado,
en qué gastaste y para qué, qué ayudó a la población, a la ciudadanía. Entonces, el presupuesto por resultados, un ejemplo, es el caso más práctico del Ministerio de Economía, es que lo que busca es medir metas y avances y que estén específicamente orientados pues, a la población. Un ejemplo es la estrategia multisectorial Barrio Seguro. Esta estrategia mide resultados de reducción de violencia que hay dentro pues, de un bar, la percepción de seguridad, si efectivamente al implementarse esa estrategia dentro de un territorio focalizado, porque se ha identificado con alto índice de violencia, si efectivamente se está reduciendo pues este índice de violencia y se puede denominar un barrio seguro. En resumen, el enfoque de derechos humanos protege nuestra dignidad, ¿no? Nuestra dignidad y nuestros derechos. Entonces, el enfoque de género reduce las brechas que existen entre hombres y mujeres, ¿no? Generando oportunidades, recursos para la toma de decisiones. El enfoque intercultural respeta que en el Perú existe una diversidad cultural, ¿no? Y tiene que alinearse pues a sus políticas, tiene que adaptarse la política. Y el enfoque de gestión por resultados asegura que todo lo que se hace realmente tenga un impacto y que ese impacto se vea reflejado en mejorar la calidad de vida de la población, ¿no? Porque eso es lo que se debe enfocar principalmente, el poder implementar una política. Aquí hay una parte muy importante para poder entender el ciclo de las políticas públicas, que son 5. La identificación del problema. Recuerdan que al iniciar la clase, ustedes habían dicho, sí, el ejemplo de que si ustedes fueran ministros por un solo día, ¿qué temas abordarían? Habían dicho seguridad ciudadana, salud pública, habían dicho educación, entre otros, o los que he podido recordar. Pero ahora vamos a revisar estos ciclos, ¿no? Estos ciclos de política, que es, ahí es donde iniciamos poder identificar la problemática. Entonces, lo que sigue poder es transformar un problema, ese problema que ustedes han identificado en acciones concretas que van a mejorar la calidad de vida de la población. Este ciclo propone que existan varias etapas y que éstas estén interconectadas entre sí. Todo empieza por reconocer un problema que afecta a la población, como ustedes lo han realizado al inicio de esta clase. Aquí se recopilan, pero aquí lo que se va a encargar es que no solamente vamos a identificar la problemática, sino también vamos a recopilar datos, analizar la causa del problema, ¿no? Y se define a quiénes afecta. Por ejemplo, el aumento de la violencia en las zonas urbanas, en el caso peruano. Estos datos tienen que ser recogidos a través del INEI, del Instituto Nacional de Estadística e Informática, de la Policía Nacional del Perú, de las encuestas de percepción, donde se muestran pues el incremento de violencia, de delitos que ha existido. Estos van a poder permitir definir el problema que da origen pues a la política de seguridad ciudadana. Entonces, primero, no solamente es decir, no, bueno, yo creo que mi problema es ello, ¿no? Sino tienes que recoger la data es la información real que te permita poder identificar el origen, pues, ¿no? Luego, el 2, la formulación de una alternativa de solución, ¿no? Una vez identificado, pues, la problemática, lo que vamos a pasar es analizar diferentes alternativas que pueden haber y se evalúa los costos y beneficios que va a poder diseñarse esta política, los riesgos y la viabilidad.
Un ejemplo muy importante es reducir la inseguridad. Para reducir la inseguridad, una de las alternativas que se consideran es incrementar, por ejemplo, el patrullaje. El segundo es poder implementar cámaras de videovigilancia. El tercero es quizás fortalecer a las juntas vecinales. El cuarto puede ser trabajar con instituciones educativas, ¿no? Y hablo, por ejemplo, a nivel preventivo. Luego de ello está pues ya la toma de decisiones. Aquí es el diseño pues ya de una política pública, ¿no? Entonces aquí se elabora ya pues el documento oficial de la política con los objetivos, con los lineamientos, con los indicadores. Ya comienzo ya a construir y esto se define al decir qué hará el Estado y qué harán las instituciones para que estos sean responsables. Por ejemplo, eh, la política multisectorial de seguridad ciudadana establece objetivos como prevención del delito, fortalecimiento policial, establece pues la participación comunitaria. Entonces ya te dice específicamente los objetivos con los que se va a trabajar. A eso es lo que llamamos toma de decisiones, donde se trabaja pues el diseño de una política pública. Luego está la implementación. En la implementación es el momento ya de que una vez ya que ya hemos identificado el problema, hemos formulado, ya hemos diseñado nuestra política, ahora lo que queremos hacer es ya, vamos a implementar. Es el momento ya de poder ejecutar nuestra política. Esto incluye pues una asignación presupuestaria, quizás la contratación de un personal, la elaboración de programas, proyectos, la coordinación que se deben dar entre instituciones para poder recoger pues, información. Un ejemplo, la implementación de la estrategia multisectorial Barrio Seguro. Estos se ejecutan pues actividades de prevención, de un patrullaje integrado, de un trabajo comunitario, ¿no? Luego, una vez ya implementado, porque ya tienes ya tu presupuesto, ya tienes a tu personal contratado, ya tienes coordinaciones con las instituciones, ya viene pues ya el seguimiento, la evaluación, ¿no? ¿Cómo voy a ver si es que ha tenido resultados positivos o no? Y esto pues se verifica pues que las acciones se están realizando, si se están realizando o no, si estas pues han sido planificadas, si se revisan los indicadores, si existen pues avances físicos y financieros. Por ejemplo, el Ministerio del Interior monitorea cuántas instituciones educativas o cuántas juntas vecinales o cuántos espacios públicos han sido intervenidos gracias a esta estrategia multisectorial Barrio Seguro, ¿no? Para hacer un seguimiento. Y luego posteriormente evalúa y se analiza, pues, ¿no? Si se generó, pues, un cambio esperado, si existen evaluaciones de impacto, si existe un proceso de resultados. Ejemplo, evaluar, por ejemplo, si de repente, si cuando se instalaron las cámaras de seguridad, redujo pues el delito de la zona, ¿no? Es una evaluación. O sea, ya, yo instalé estas cámaras, pero ayudó a reducir que estos delitos se puedan impactar en la población, o evaluar si de repente al implementar un barrio seguro mejoró la percepción de seguridad. Entonces, en base de los resultados de la política, estos se van a ajustar, a corregirse, a ampliarse o a rediseñarse en algunos casos. El ciclo nunca va a terminar, nunca. Siempre se va a retroalimentar constantemente. Y si esta intervención pues no funciona, pues se cambia en este caso de estrategia. Pero si una política tiene éxito, en este caso se amplía en otras regiones. Entonces, por lo tanto, siempre van a hacer este ciclo.
La identificación del problema, la formulación de alternativas, la toma de decisiones, la implementación, la evaluación, ¿no? Las acciones en sí, y todo es un engranaje de manera conjunta, ¿no? Entonces, el ciclo de las políticas no es lineal para nada, es dinámico. Empieza pues con la identificación del problema, luego continúa con la formulación, el diseño, la implementación y termina con un seguimiento y una evaluación y ajustes, ¿no? Entonces, este ciclo se repite para que el Estado pueda mejorar continuamente, necesariamente, porque no solamente termina al diseñar una política, sino a identificar, bueno, he terminado el documento físico, lo tengo, pero hay que evaluar también, y a veces muchos, he podido notar que a veces los equipos responsables de diseñar estas políticas defienden tanto, porque yo los considero mucho que es como tu hijo, ¿no? Que has tratado de, que lo has tenido, pues lo has visto nacer, lo has visto crecer, y a veces, muchas veces, eh, quizás pues el hijo pues no tiene ese resultado. Lo mismo pasa en las políticas. Los equipos quienes construyen la política han visto cómo ha sido quizás publicado, cómo ha sido pues implementado, pero a veces, muchas veces, no se quiere reconocer pues que hay que mejorar. Y eso ocurre en algunas políticas públicas que hoy en día pues están diseñando. Ahora, los actores involucrados en políticas públicas. Hablamos del Estado, hablamos de la sociedad civil y ciudadana, hablamos del sector privado y hablamos de los organismos internacionales. Entonces, en esta diapositiva vamos a revisar quiénes van a participar en una política pública. Esto es muy fundamental porque ninguna política se ejecuta sola. Se necesita de la coordinación entre distintos sectores del Estado y sobre todo la sociedad y otros sectores. Un ejemplo es que el Estado es el actor principal y responsable de ejecutar las políticas públicas, ¿no? Esto incluye, por ejemplo, al Poder Ejecutivo, al Legislativo, a los gobiernos regionales y locales. Entonces, el Ejecutivo, por ejemplo, trabaja con los ministerios, con los organismos públicos, con los programas nacionales, de manera tanto sectorial como multisectorial. Un ejemplo concreto que tiene el Poder Ejecutivo es que el Ministerio del Interior pues lidera la política multisectorial de seguridad ciudadana. El Ministerio de Salud ejecuta pues la política de salud mental. El Ministerio de Educación implementa políticas educativas y de convivencia escolar. Luego está el Poder Legislativo, que ellos son pues quienes aprueban, quienes fiscalizan al Ejecutivo y formar, ¿no?, que el marco legal de las políticas. Un ejemplo que realiza pues el poder, de sus acciones, el Poder Legislativo, es las leyes para proteger a las mujeres contra la violencia. Los gobiernos regionales y locales son los que ejecutan pues, las políticas que están adaptadas dentro de su territorio, articulan con la comunidad directamente. A estos pues los llamamos pues un ejemplo que los municipios quienes implementan pues las acciones de prevención en el marco de una política multisectorial de seguridad ciudadana. O los gobiernos regionales que aplican la política de salud mental, expandiendo los centros de salud mental comunitaria, ¿no? En sí, en realidad, es el Estado que desarrolla, pues, y acciona en sus tres niveles, ¿no? En sus tres niveles,
en la implementación de sus políticas, tanto el legislativo como el ejecutivo, y todos ellos van a trabajar de manera articulada. Luego tenemos la sociedad civil y la ciudadanía. ¿Ya? Ellos son organizaciones sociales, colectivas, como son las universidades, ciudadanos, quienes participan, quienes fiscalizan y aportan con propuestas. La sociedad civil aquí cumple un rol muy importante en cuanto a la vigilancia, en cuanto a la participación, en cuanto a las propuestas, en cuanto al acompañamiento de sus políticas públicas. Un ejemplo concreto, por ejemplo, son las juntas vecinales, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha visto en los distritos, en los barrios, ¿no? En algunas actividades, algunas personas que usan su chaleco, o han participado, personas que usan su chaleco amarillo. Ellos pertenecen a un programa de prevención de la Policía Nacional de Perú, que son las juntas vecinales, ¿no? Ellos participan con acciones de seguridad ciudadana. Otro es, por ejemplo, las organizaciones de mujeres, ¿no? Que aportan a la política de género. Las mismas universidades, ¿no? Que aportan con estudios o investigaciones. Los comités comunitarios, ¿no? Que participan en programas sociales. Entonces, la ciudadanía también participa en cuanto mencionábamos la clase pasada, por ejemplo, en las audiencias públicas, en las mesas de diálogo, en las consultas o procesos participativos, ¿no? Por ejemplo, esto más ocurre, habíamos mencionado, en los gobiernos locales, ¿no? En los gobiernos locales como las municipalidades distritales, donde el alcalde convoca, ¿no? Reuniones de rendición de cuentas para poder evaluar, para que la ciudadanía pueda saber en qué se ha gastado pues cada sol, ¿no? Por eso es importante que exista esta participación. El sector privado también contribuye una alianza APP, que es la alianza público-privado, ¿no? La inversión de un soporte social y un apoyo técnico financiero. Entonces, no solamente el sector público es un actor económico, o sea, pueden apoyar en cuanto a las inversiones, en cuanto a las asistencias técnicas y sobre todo la responsabilidad social y empresarial. Ejemplos concretos donde ha participado el sector público, el sector privado, es empresas que financian, por ejemplo, la recuperación de espacios públicos. Empresas que brindan, por ejemplo, la capacitación laboral dentro de un programa, ¿no? Uno de los programas Jóvenes Productivos, ellos trabajan una capacitación, que es una capacitación donde el joven que se encuentra desempleado se capacita en una entidad de capacitación y desarrolla sus prácticas en la empresa. Entonces, se capacita en la entidad y luego lo aprendido lo implementa dentro de la empresa y al finalizar este proceso, pues terminas incorporándose ya a la empresa o a través de una modalidad de planilla y contratos que es gestionado entre una articulación entre lo público y lo privado. Entonces, esas alianzas que existen públicos y privados para quizás una infraestructura, para la construcción de infraestructura como salud, educación. Hay empresas que han construido instituciones educativas. Entonces, que también, o sea, coadyuva a que se pueda, pues, desarrollar políticas públicas. Luego están los organismos internacionales. Ellos aportan financiamiento, cooperación técnica, asistencia en cuanto a las especialidades y buenas prácticas internacionales. Ejemplos concretos, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas, ¿no? Ellos apoyan sus reformas a través de su modernización y programas sociales, ¿no? El Programa de las Naciones Unidas, por ejemplo, apoya las políticas de igualdad de género y también el fortalecimiento institucional. El
Luego está el fondo, el UNICEF, ¿no? La UNICEF es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Ellos en políticas de primera infancia. Un DOC, ¿no? Un DOC en políticas de violencia y criminalidad, y entre otros. En resumen, lo que podríamos hablar es que los actores que estén involucrados en políticas públicas son el Estado, que son todos los niveles, ¿no? La sociedad civil y ciudadana, el sector privado y las organizaciones internacionales. Cada uno va a cumplir un rol distinto, pero todos son necesarios. O sea, ¿para qué? Para que una política pueda funcionar de manera, pues, adecuada. Necesariamente tú necesitas la participación y el involucramiento de cada uno de ellos. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a una etapa muy, muy interesante, que son los instrumentos de la política. Ahora, ¿qué son los instrumentos? Como menciona, son los medios o herramientas mediante cual el Estado pone en práctica una política pública para alcanzar sus objetivos. Entonces, ¿ellos qué permiten? Permiten planificar, se permite ejecutar, permiten regular, permiten evaluar todas las acciones del gobierno. ¿Ya? Ahora vamos a revisar estos instrumentos. ¿Cuáles son estos principales instrumentos? Vamos a hablar sobre los planes, vamos a hablar sobre los programas, vamos a hablar sobre los proyectos, vamos a hablar sobre las normas, vamos a hablar sobre el presupuesto. ¿Ya? Los planes definen los objetivos estratégicos de acción a mediano plazo. Entonces vamos a hablar de estos instrumentos que permiten, pues, sobre todo trabajar para la política pública, que estos se implementen. Y antes de detallar cada uno de ellos, vamos a empezar como piensen, digamos, en una caja de herramientas. Ya vamos a pensar que, a ver, acá este vaso, no sé si se puede ver, pero es el mismo color. Bueno, acá es el mismo color. Que esto sea una caja de herramientas, ¿ok? Cada uno de estos instrumentos va a tener, pues, cada una en una caja de herramientas, cuenta con un instrumento, con una función distinta, pero todos hacen posible que la política se ejecute. Y aquí cuando hablamos de planes, dice, definen objetivos, estrategias y acciones a mediano o a largo plazo. Entonces, son una hoja de ruta, ¿no? Entonces, un ejemplo, el plan de seguridad ciudadana. Este establece metas, tiene líneas de acción, tiene responsabilidades para poder, responsabilidades de los planes distritales de seguridad ciudadana, ¿no? Que son elaborados por el gobierno local, por la policía del Perú. Entonces, el plan en sí te dice qué hará y para qué se hará. ¿Ya? Mientras otro lado dice un conjunto de acciones coordinadas que ejecutan como parte de la política. Ejemplo, el Programa Nacional Jóvenes Productivos. Entonces, todos los programas son un conjunto de acciones coordinadas. Ellos son principalmente unidades ejecutoras con su propia metafísica o con su meta presupuestaria, pero que se ejecutan a través de una parte de la política. Tienen un enfoque mucho más operativo y mucho más directo a la política. Como habíamos hablado, el programa Jóvenes Productivos capacita e inserta al mercado laboral. CUNAMás brinda atención alimentaria y diurna para menores de 3 años. El programa de alimentación escolar, ¿no? Que anteriormente es Caleguarma, creo que recientemente han cambiado de nombre. Entonces, la idea es clave, ¿no? La idea es clave. El programa
hace la realidad a este plan. Ahora, proyectos. Los proyectos son intervenciones específicas en una meta concreta, plazos definidos. Por ejemplo, sea recuperación de un espacio público en el marco de barrios seguros. Entonces, los proyectos vienen a ser pues ya intervenciones mucho más concretas, ¿no? Con un inicio, con un final, con metas ya definidas. Por ejemplo, recuperar un espacio a través de parques, losas, a través de iluminación de zonas. La instalación de cámaras de videovigilancia en un distrito también es un proyecto, porque es corto, porque tiene un inicio y un fin. La construcción de centros de salud o colegios, ¿no? Mediante una inversión pública. Entonces, el proyecto es algo que se puede usar, medir, ¿no? Y que sí o sí se tienen que ejecutar en un mediano plazo. Las normas, pues, están compuestas por leyes, decretos, reglamentos, que respaldan legalmente la política, ¿no? Entonces, son leyes, decretos que para que la política se pueda ejecutar. Necesariamente necesitas de instrumentos normativos para poder implementar una política. Por ejemplo, el decreto supremo, ¿no? Que aprueba una política nacional, como la Política Nacional de Igualdad de Género, o la ley que previene la violencia contra la mujer, o las resoluciones ministeriales, ¿no? Que regulan procedimientos. Entonces, la norma da el poder de actuar, ¿no? Un poder legal, si puedes actuar o no dentro de una política. Y finalmente están los presupuestos, ¿no? Aquí es la asignación ya de los recursos económicos necesarios para poder implementar acciones. Y hablamos pues del PPR, ¿no? El presupuesto por resultados. Estos pues van a financiar programas como el de seguridad ciudadana, el de primera infancia, como el de salud mental. Entonces, también el presupuesto por apertura, también recursos que van a ser adquiridos, pues necesariamente para poder contratar a un personal, para poder implementar obras, entre otros. Entonces, la idea es clave. Sin presupuesto, o sea, tú puedes tener muchas ideas, pero sin presupuesto no se puede ejecutar nada. Recuerdan que la clase pasada mencionamos de dos acciones, ¿no? Que está el tema del planeamiento, que nos ayuda a, que vamos a considerar como nuestra brújula, saber qué hacer, cómo hacerlo, y luego está el combustible, que es el presupuesto. Entonces, si queremos, hicimos una comparación en considerar el Estado como si fuera un barco y este barco hay que llevarlo a un buen puerto, pues tú necesitas principalmente planificar, ¿no? Planificas para saber cómo llegar, pero también necesitas, pues, del combustible, de tu presupuesto. Y sin presupuesto, pues nada se puede ejecutar. Necesariamente tienes que tener presupuesto. Entonces, en resumen, el plan es el rumbo, ¿no? Como el programa pone en marcha, pues, una acción. El proyecto tiene, es un resultado visible. La norma aquí va a respaldar, pues, es respaldar legalmente si tu política, si cualquier proyecto o acción que desarrolles, pues está respaldada legalmente. Y el presupuesto permite financiar todo, porque sin presupuesto, pues como no se puede ejecutar nada. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, estos instrumentos, los instrumentos que hemos mencionado, hacen posible que la política pública funcione y tenga pues una vida real, ¿no? Perdón. Ok, ya. Entonces vamos a pasar lo que es la clasificación complementaria. Eh, entonces, los instrumentos que hemos visto que se utilizan en el Estado para llevar a cabo
toda política pública como la creación de leyes, la asignación de recursos, la asignación de responsabilidades a diferentes instituciones, la ejecución de proyectos. Estos instrumentos pues se agrupan en tres tipos, ¿no? Que son institucionales, son jurídicos y son de gestión. Vamos a empezar con los institucionales. Acá nos dice en una descripción breve, define quiénes son los responsables y cómo se coordina la acción del Estado. Entonces, los instrumentos aquí institucionales son aquellos que determinan quiénes son los responsables de llevar a cabo cada política pública y cómo se coordina con el Estado. La pregunta que les hago es, ¿qué tipo de instituciones creen, ¿no?, que están involucradas cuando se habla de crear una política pública? ¿Qué tipo de instituciones creen ustedes que están involucradas? A ver, los leo. Jessica, William, Nasha, Monish, Miguel, Matilde, Marisol, Luz, Dayana, Lidia. Los leo. ¿Qué tipo de instituciones creen que están involucradas cuando se habla, pues, de crear una política pública? Mira, aquí no le había visto a Matilde. La política de inclusión permitió la pensión 65 a los ancianos en el estado de vulnerabilidad. Sí, efectivamente, sí, esa es una política que implementó porque se desarrolló para poder generarles, pues, o beneficios para la población, para el adulto mayor. Pero ¿quiénes ustedes creen que participan, que deben participar en una política? Por ejemplo, como mencionan acá, ¿no?, los ministerios, las comisiones multisectoriales, los gobiernos regionales, locales, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejercicio práctico. Imaginemos que el gobierno quiere mejorar quiere mejorar la educación del país. Para esto se crea, pues, una comisión multisectorial en las cuales participan el Ministerio de Educación, participa el Ministerio de Salud, participan los gobiernos locales, o sea, para coordinar acciones entre las entidades y trabajar de manera conjunta. Entonces le dicen, ¿sabes qué? Se tienen que trabajar netamente en poder mejorar la educación del país. Entonces tú llamas a todo un equipo. Entonces, acá. Y para ello, lo que se quiere es que si hablamos, pues, de una política pública, entender, pues, qué instituciones van a formar parte, pues, de la coordinación, de cómo vamos a organizarnos, cómo vamos a trabajar. No he participado de algunas comisiones multisectoriales, se construye planes anuales, se generan responsabilidades, que el problema es que al momento de implementarlos, ¿no?, a veces, pese a que existe en el diseño del plan una acción ministerial y acciones intersectoriales, muchas veces no es identificada, ¿no? Ante ello, por ejemplo, se requiere, pues, la participación quizás en el Ministerio de Salud cuando se aborde de mejorar la calidad educativa, que el organismo principal encargado de políticas de salud promocione, pues, la salud, la prevención de enfermedades, ¿no? La organización de hospitales, que los gobiernos locales, pues, en las ciudades o municipios, las autoridades locales puedan implementar sus políticas en salud a nivel local a través de campañas de vacunación. Las organizaciones no gubernamentales,
¿no? Como algunas ONGs que pueden ser clave también en poder participar en ello. Entonces, como pueden ver, todas estas instituciones, tanto gobiernos locales, comisiones multisectoriales, entre otros, deben trabajar de manera conjunta, articulada, sin la colaboración de todos, pues, ¿qué implicaría? Que la política, pues, no tendría un alcance necesario. Entonces, sí o sí requiere, pues, la participación de ministerios, de comisiones, de gobiernos regionales, de gobiernos locales, entre otros. Ahora, los instrumentos jurídicos, ¿ok? Acá nos dicen da un soporte legal a las decisiones públicas. Entonces son los instrumentos más que todo jurídicos, vienen a ser las leyes, vienen a ser el soporte legal necesario para que estas decisiones que se tomen y estas acciones del Estado pues sean validadas. ¿Qué pasaría si el gobierno quiere implementar una nueva política, pero no tiene las leyes necesarias para que esto se apoyara, para apoyarlo? A ver, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si el gobierno dice, bueno, vamos a implementar esta política, pero no tenemos marco normativo? ¿Se puede implementar, sí o no? Los leo, ¿ya? ¿Sí o no se puede implementar? Jessica, William, Nasha, Monisha, Miguel, Matilde, Marisol, Luz, Lidia, Jorge, Aldo, ¿se puede implementar? Coloquen sí o no. Si el gobierno quiere implementar una política nueva, pero no tiene las leyes necesarias para apoyarla, ¿se puede implementar o no? ¿Sí o no? Coloquen en el chat. Jessica, William, Nasha, Miguel, Matilde, Marisol, Luz, Lidia, Jorge. ¿Se puede implementar una política si no tiene leyes necesarias para poder sustentar? No, 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 no. Muy bien. La política no podía llevarse a cabo, ¿no? Efectivamente. Supongamos que el gobierno, pues, decide aumentar la cantidad de transporte público, ¿no? En una ciudad, ¿no? Entonces, para hacer esto, para aumentar el número de transporte público, tendría pues que crear una ley de transporte público, pues que regule las rutas, los precios, la seguridad, los autobuses, ¿no? Además, se podrían establecer incluso hasta reglamentos para poder especificar detalles como los horarios y las tarifas. Por eso es importante que toda política esté sustentada en un marco legal, que tenga normas y leyes. Los instrumentos de gestión, ¿ok? Acá nos dicen que permiten ejecutar y monitorear la política pública. Los instrumentos de gestión son aquellos que permiten evaluar una política. Son herramientas aquí que aseguran que qué es lo que se planeó se lleve correctamente. Un ejemplo, si el gobierno tiene un plan para reforestar, por ejemplo, una región, ¿ya? El instrumento de gestión sería pues el proyecto que defina los pasos a seguir, los recursos necesarios y también el presupuesto para poder financiar la reforestación. También podría hacer un plan, ¿no? También se podría hacer un plan con fechas y metas claras para ver si el objetivo se está cumpliendo o no. ¿No? Entonces, es específicamente, ahora pensemos como un gobierno, ¿no? Pensemos como un gobierno si quisiéramos medir quizás la política educativa. Quizás si está funcionando bien o no. Y al día de hoy somos gobierno todos, tenemos que medir si la política educativa está funcionando bien. Como ejemplo, vamos a imaginar que el gobierno decide implementar una política para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, ¿ya? Entonces, somos gobierno y tenemos que
implementar una política para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes en las instituciones educativas. Esto podría incluir quizás la mejora de notas escolares, el acceso a la educación. ¿Cómo creen que el gobierno podría saber si esta política está teniendo éxito o no? ¿No? Si se está realmente mejorando el rendimiento académico de los estudiantes. ¿Qué instrumentos de gestión serían necesarios para medir si se está logrando o no el objetivo? A ver. Claro, acá dice Matilde la fundamentación legal. Sí, es la base. Ya, entonces les leo, ¿ya? Entonces, así en general. Si nosotros somos gobierno y tendríamos que evaluar la política educativa y ver si de verdad se está mejorando la calidad académica a través del rendimiento académico de los estudiantes, ¿cómo creen que nosotros, gobiernos, podríamos saber si se está teniendo éxito o no en cuanto a los instrumentos? ¿Qué sería necesario para medir lo que estamos logrando? A ver, los leo, ¿ya? ¿Qué sería necesario para saber si la política educativa, o sea, si a través si existe una evaluación para mejorar el rendimiento académico, qué consideran, o sea, qué tendríamos que saber si la política tiene éxito o no? ¿Qué instrumentos utilizarían? Los leo. Evaluar la ELA, evalúa los aprendizajes de los alumnos, nos dice Matilde. ¿Alguien más? Jessica, William, Nasha, Monish, Biel, Marisol, Luz, Lidia, Jorge, Allo. ¿Qué tendríamos que considerar? Matilde, muy bien, ¿ah? Primero necesitamos pensar, ¿no? Necesitamos medir el éxito de la política. Y hablamos de mejorar las notas escolares, ¿verdad? ¿Qué indicadores podríamos usar? Si realmente ha existido un cambio o no. Los leo. Podemos mencionar ciertos indicadores, ¿no? Como mejorar la calidad educativa, mejorar las calificaciones de los estudiantes de repente, ¿no? O también podríamos evaluar quizás la reducción de la tasa de deserción escolar o el incremento del número de graduados, quizás, ¿no? Entonces, ¿qué instrumentos de gestión serían necesarios? ¿Qué herramientas? A ver, los leo. A ver. ¿No? Algunos instrumentos que podrían considerar de lo que hemos leído en la clase. Los planes de acción, quizás. De repente, ay, perdón. Los programas educativos. Los proyectos de capacitación del docente, por ejemplo. Ya, por ejemplo, si el gobierno quiere mejorar las notas escolares, podría crear quizás un programa nacional de formación del docente. Acá dice planes, acción y programas educativos, nos dice, muy bien, exacto. Por ejemplo, si nosotros, gobierno, queremos mejorar las notas de los escolares, lo que podríamos hacer quizás un programa de formación solo para docentes. Este programa que va a incluir la capacitación continua a nuestros maestros ante las nuevas estrategias de enseñanza, quizás podríamos medir medir el impacto que tiene este programa, ¿no? Se podría usar quizás, acá dice, docente tiene que reorientar el proceso de enseñanza. Obviamente ya está capacitado, los docentes están muy bien capacitados, ¿no? También podríamos medir el impacto de los programas con un sistema de monitoreo que recoja los datos sobre las calificaciones quizás de los estudiantes al final de cada semestre. Además, se podría comparar el rendimiento quizás de las escuelas, ¿no? Quienes participan quizás en un programa. Entonces, los instrumentos que podríamos necesitar para poder evaluar una política educativa, para identificar
mejorar el rendimiento académico, quizás los planes educativos, ¿no? Que describan las acciones específicas eh, a los maestros con las nuevas metodologías y tecnologías, sobre los programas de formación que existen, ¿no? Específicamente para capacitar con nuevas metodologías a nuestros maestros, el presupuesto por resultados, donde los fondos que han sido asignados, por ejemplo, ayudan a, a mejorar las notas o existe una mayor asistencia. Las evaluaciones periódicas, ¿no? Para monitorear los avances como las pruebas estandarizadas en cuanto a los estudiantes. Ven que todo esto se encuentra relacionado. Entonces, y los de gestión, pues, finalmente, en resumen, si vamos a ver, los instrumentos institucionales van a definir o determinan, pues, las instituciones, a los responsables, a los ministerios, a las comisiones. Los instrumentos jurídicos son las leyes, las normativas, los que permiten que la política, pues, sean legales, ¿no? Los instrumentos de gestión que permiten ejecutar y controlar a la política, ¿ya? Entonces, los instrumentos no son solo los mecanismos que hacen posible una política pública que funcione la práctica, ¿ok? Ahora hay un tema muy bonito que nos corre el tiempo, pero vamos a explicar. El enfoque de gestión por resultados, ¿ya? Entonces, aquí vamos a partir de que cada instrumento debe estar orientado a ello, a lograr resultados medibles que estén alineados a los objetivos nacionales de ese plan y al presupuesto por resultados, ¿ok? Entonces, hablamos de la política, de los planes nacionales de desarrollo. Cuando hablamos de un plan de desarrollo, vamos a definir, pues, la visión del país a largo plazo. Vamos a hablar, pues, los planes de desarrollo de 20 a 30 años. Un plan, por ejemplo, está el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional del Perú al 2050. Es una visión de un país seguro, es una visión con igualdad de oportunidades para todos, de un bienestar común. Ejemplo, uno de los ejemplos que se ha aplicado en cuanto a la seguridad es el Perú seguro y sin violencia al 2050, ¿no? Este nivel dice hacia dónde vamos a dirigir a nuestro país hasta el 2050. La política pública nacional traduce esta visión en un objetivo mucho más concreto, mucho más medible. Ejemplo, la política nacional de seguridad, la política multisectorial de seguridad ciudadana hasta el 2030. Su objetivo es reducir la violencia, el delito, la inseguridad. Luego está un ejemplo de la política nacional de igualdad de género, ¿no? Cerrar las brechas de hombres y mujeres. La política de primera infancia, de política nacional de primera infancia, que está enfocado, pues, a mejorar el desarrollo infantil temprano, ¿no? Aquí específicamente define el problema que va a enfrentar. Luego están los programas y estrategias multisectoriales, que aquí, pues, se coordina las acciones entre los sectores y el Estado para cumplir la política. Un ejemplo es la estrategia multisectorial Barrio Seguro, que trabajan en temas de prevención al delito, donde involucran, pues, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Educación, al Ministerio de la Mujer, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Trabajo. Sus acciones se aterrizan, pues, en talleres de prevención, en recuperar un espacio público libre de violencia, en orientar
en una orientación legal, en oportunidades educativas laborales, en un programa nacional, el Programa Nacional Una Más del Ministerio de Desarrollo e Inclusión, el programa Jóvenes Productivos. Un ejemplo que podríamos trabajar aquí es en Barrio Seguro, en unos barrios seguros, aquellos territorios con alto índice de violencia, se trabaja, por ejemplo, la recuperación de parques, jardines, las charlas hacia adolescentes, los operativos preventivos, las escuelas de padres, las ferias multisectoriales. Aquí se trata, pues, de organizar, pues, ¿no? Se trata, pues, de organizar las acciones dentro de la política. Y tenemos el proyectos y presupuestos por resultados. Entonces, esto es la implementación concreta de obras, de servicios, de intervenciones y recursos. Ejemplo, recuperar un espacio público, la instalación de cámaras de videovigilancia, la construcción y de mantenimientos de un colegio, la creación del Centro de Emergencias Mujer, de MUNA, Centro de Salud Mental Comunitario. Ejemplo de PPRs, programas de programas por resultados, tenemos el PP030, ¿no? Que es la reducción de violencia y crimen, el PP098, que es de salud mental, el PP068 de control de cáncer, y entre otros, ¿no? El ejemplo aplicado, por ejemplo, el caso de Barrio Seguro, instala pues la iluminación, una organización de un patrullaje integrado, ¿no? Pinta espacios públicos, realiza sesiones educativas, ¿no? Aquí se ve específicamente qué se hará y con cuánto se hará. Y el impacto y el bienestar al ciudadano. Entonces, aquí es un resultado final, ¿no? ¿Qué cambios reales ha tenido con la gente? Ejemplos reales, en un barrio, ahora, por ejemplo, hay menos robos. O sea, ya tengo presupuesto, pero ¿qué hiciste con el barrio? Entonces, ¿qué implementaste dentro de un barrio? En ese barrio, pues hay menos robos. Las mujeres se sienten mucho más seguras y denuncian más. Los jóvenes acceden a un empleo formal. Los niños tienen mejores servicios de salud y educación. La comunidad usa y cuida los espacios públicos, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿no? La pregunta que aquí respondemos cuando se implementan esta gestión de resultados es si la vida de la gente mejoró o no. Si implementaste una política, pero mejoraste o no. Entonces, si tendríamos que resumir cómo funciona la gestión por resultados, es que un plan, la política, programas, proyectos y resultados reales, cada escalón existe solo para lograr acciones concretas. ¿Ok? Bueno, bien, hemos llegado al cierre de nuestra clase número 3 sobre las políticas públicas. Hoy hemos comprendido al Estado que se identificando, pues, partiendo desde un problema público, diseñando una política, eh, convirtiéndole quizás en programas y proyectos. Finalmente, lo que buscamos aquí es generar resultados reales, un cambio de vida en la población. La construcción de políticas lo que busca es cambiar la vida de las personas, de la ciudadana. También revisamos también sobre la gestión por resultados. O sea, ¿y por qué es tan importante trabajar los objetivos que sean claros, medibles, alineados a las prioridades nacionales? ¿No? ¿Qué problemas voy a abordar primero? Lo que hace la diferencia no son las actividades que nosotros realizamos, sino los cambios concretos que queremos. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por la participación, por sus aportes, por sus reflexiones que compartimos a lo largo de esta sesión.
A cada uno de ustedes desde su rol forma parte del Estado y tiene la capacidad de poder contribuir para mejorar los servicios y las oportunidades que ofrecemos a la ciudadanía. Les invito a que dentro de su trabajo diario aplicar los conceptos, identificar la problemática, pensar en soluciones que sean viables, articular con otros actores y sobre todo mantener un enfoque de resultados, porque eso va a generar un cambio. Muchas gracias por su atención y compromiso. Nos vemos la próxima clase, pero antes, por favor, van a dar los anuncios finales a Félix, por favor. Te voy a dar el pase para que puedas dar algunos anuncios.